Gloria a Dios. Bueno, tenemos buenas noticias para los que se acaban de conectar, los que están entrando a el programa El Boletín de Dios. Y es que me acaban de informar que vamos a tener una retransmisora. Esto es en vivo, me puedo equivocar. Sí, retransmisora en el área de Carolina, así que le damos la bienvenida para el día de mañana a todos aquellos que entren a escucharnos en la retransmisión por el radio Dirigidos por Dios 1690 AM. Y así les indicamos a todos aquellos, lo estamos repitiendo, que nos pueden escuchar por radio Dirigidos por Dios AM 1690, por radio Dirigidos por Dios online, alrededor de todo el mundo, radio Dirigidos por Dios Roku TV, o sea, nos buscan la aplicación y baja la app ahí, y también lo puede bajar para el teléfono Android en la app, en el Play Store, y seguimos ensanchando las herramientas que Dios nos ha dado para bendecir a otros, llevar el mensaje para que otros puedan venir al conocimiento de la palabra y que la misma palabra los haga libres. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, yo soy el camino. Jesús lo dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de ello se trata. Él es el que dio la ciencia para que nosotros estemos aquí llevando el mensaje. Seguimos la continuación del mensaje en el cual estábamos cuando recibimos el cue para enterarnos de la buena noticia. Y seguimos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, Jesús, después de haber hecho los milagros, se encuentra con una mujer que le está dando una bienaventuranza. Y Jesús le dijo: antes de lo que tú dices, o sea, yo te bendigo a ti. Y entonces Jesús le dice: antes de que tú me bendigas, antes de eso, ¿ok? Y Jesús le dijo: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tendríamos que hacer un análisis de que ahí, en ese verso en el que Jesús dice antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, no está hablando de los que la leen. Está hablando de un orden en el cual las personas que la leían en aquel tiempo tenían los códices, los rollos, los pergaminos para poder abrirlos y leerlos. Eso eran las personas que tenían ese poder en la sinagoga, o si lo hubiese adquirido de alguna otra manera, también la persona podía llevar el mensaje leyendo la escritura como se leía por costumbre en los templos, y la escritura, una vez leída, es escuchada. Y ahí es donde Jesús le dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, ahí complementa una cosa con la otra, la une, porque de nada te vale oírla y no hacerla, o sea, y no guardarla y no cumplirla. ¿Ok? Entonces ahí es donde Jesús entra en la acción, en el cual enseña: bienaventurado el que oye y el que lee. Eso está en el Apocalipsis. O sea, bienaventurados sois, bienaventurado el que oye y el que lee. O sea, son igualmente bienaventurados. Obviamente,
Si usted tiene la escritura en su casa hoy y usted puede buscar una Biblia, el conjunto de la palabra, y decir leerla y guardarla, dígame usted si no es más bienaventurado hoy usted que ese tiempo en el cual estaba Jesús y no existía lo que nosotros tenemos hoy. O sea, la ciencia se ha multiplicado y nos ha dado una oportunidad de poder leer la escritura libremente en unos países clandestinamente, pero llegó la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está desarrollando la salvación para todo el mundo. Aunque sea en Corea del Sur o Corea del Norte o en India, donde está prohibido, hay muchos sitios que está prohibido leer la palabra, pero la palabra está allí. Y hay otros sitios que cogen las Biblias, le rompen las hojas y esa hoja, el portador de esa hoja lee y se memoriza esa palabra por los dos lados y se intercambian las hojas para poder llevar la palabra a su mente y guardarla en sus mentes para obviamente poder predicar el evangelio sin una Biblia en la mano, sin tener la escritura. Por eso es que miramos este hombre cuando los discípulos fueron y los discípulos estaban haciendo grandes milagros y se encontraron con este hombre que no quiso seguir a los discípulos y los discípulos vinieron a quejarse delante de Jesús. Entonces Jesús le dijo: el que no es en contra mío, por mí es. O sea, si no está en contra, está a favor. Déjalo, porque está predicando en el nombre de Jesús. O sea, pues por lo tanto, si la palabra llegó a ti y tú no tienes la escritura, es tu deber decir la palabra. En algún momento dado te vas a encontrar con alguna situación alrededor tuyo en la cual tu palabra, que es la palabra que Dios ha puesto en ti, esa palabra que tú la has hecho tuya, tú la vas a repartir. Te vas a convertir en un sembrador, el cual ese sembrador va a regar la palabra y esa palabra se va a convertir en una muy buena semilla y va a dar fruto al 100 por 1, o al 60 o al 30, pero lo importante es que va a dar fruto. Eso es inevitable. La palabra no vuelve atrás vacía. Amén. Así que seguimos. Entonces el verso 29, para que ustedes vean que la mujer cuando le da la bienaventuranza, había una multitud, o sea, pero ella estaba cerca de Jesús, porque imagínense 1000 personas, usted está en la parte de atrás, tendría que tirar un grito para que te escuchen algo fuera de lo normal. Y ella pues alzando su voz dijo: más bienaventurado, tú eres bienaventurado, bienaventurado la mujer que te parió, o sea, y de los pechos que mamaste. O sea, está hablando de María, su madre. Y Jesús no hace ver por quién fue que él vino, sino hace ver que más bienaventurados son los que leen la palabra, los que hacen la escritura. Entonces tendríamos que ver cuál es esa escritura. Jesús hace ver que más bienaventurado es los que escuchan la palabra, pero ¿cuál palabra? Entonces ahí tendríamos que analizar que es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento luego viene por el concilio y viene y se reúnen 380 años después, por ahí aproximadamente, y juntan todas las historias de todos los que ya unos lo habían escrito, otros se lo sabían de memoria y se lo habían pasado a sus familiares, y esas historias estaban ahí latentes. Y lo que copilan, o sea, lo que se recopila es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, toda la historia de los apóstoles, o sea, de los discípulos, todas estas historias
que fueron escritas o fueron relatadas y pasadas de uno a otro y del otro al otro, y generación por generación, por 300 y pico de años, y ahí es donde se recoge toda esa información que estaba regada, y entonces es lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Pero Jesús no estaba hablando de ese Nuevo Testamento. Jesús estaba hablando de la palabra, de la escritura antigua, ¿ok? De los salmos, que sí ya estaban escritos, ¿ves? De los proverbios que estaban escritos, que ya ellos conocían que esos rollos, esos códices estaban en la sinagoga, y entonces al estar ellos con eso, lo que le está diciendo es: vayan a la sinagoga, escúchenlo, sean en los atrios, porque de alguna manera se comunicaban, y uno se lo pasaba al otro, y así se lo aprendían. Pues así, hoy nosotros tenemos la misma oportunidad, lo único que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, imagínense si somos bienaventurados, que no solo por el oír, esa está buena, sino que por el leer, porque la tenemos a la mano. Vuelvo y les digo, hay personas que no las pueden tener a la mano, pero se las guardan en sus mentes, y entonces ya las tienen en sus corazones, en sus pensamientos, y todo de, como dice la Escritura, medita de día y de noche en esta palabra. Así que seguimos. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Ves? Jesús está haciendo referencia a la historia que ellos ya conocen, a una historia que ya estaba escrita, y entonces le hacen menciona el nombre para que sus mentes puedan decir: esta es la historia de Jonás. O sea, porque si como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Pausa. Jonás era Antiguo Testamento y Jesús es el principio del Nuevo Testamento. Por eso dice: en la antigüedad Jonás fue testigo a los ninivitas, pero hoy yo soy el testigo en el presente, del presente para adelante. ¿Ves? Porque ya Jonás era el pasado y Jesús es el presente, que se convertiría en el futuro eterno. Eso es simple. O sea, entonces el Hijo del Hombre a esta generación, el Hijo del Hombre va a ser, ¿ok?, la señal para la generación en la cual estaba presente. ¿Y cuál era la señal? Si Jonás estuvo 3 días en el vientre, pues Jesús iba a estar 3 días en el vientre de la tierra. Esto es simple. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo: y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces ahí es donde Jesús hace la referencia, y esta es bien importante que la tengan, porque de esto se trata. Nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, a Jesús no se puede esconder. Y hay personas que juegan el juego de las dos caras, cara o cruz. Sí, hay personas que dicen ser cristianos, pero a espaldas de todo su núcleo de hermanos es otra historia, es otra persona, no es real. Entonces se ocultan para hacer las cosas ocultas, y como nadie los está viendo, llegará el tiempo que la misma palabra lo va a señalar, pero se ocultan para cometer sus pecados o delitos o actos maquiavélicos, y cuando están en la iglesia pues son unos santos. Esto es simple, pero eso la palabra dice que el trigo y la cizaña nacen juntos. O sea, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. O sea,
para los que vengan a recibir a Jesucristo, te reconozcan y te vean como una carta abierta y vean la luz que hay en ti. ¿Okay? La lámpara del cuerpo es el ojo. Mire, por aquí entran las cosas. Lo que usted está viendo, usted puede decir que es cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ese verso 34 está tremendo, ¿verdad? O sea, si todo tu cuerpo está haciendo luz, todo tu cuerpo, porque el ojo está viendo y está viendo las cosas bien. Pero cuando te desvías, escucha, y tú dices que estás bien, tu ojo, que tú piensas que está viendo la luz, está viendo tinieblas. Pero como no te das cuenta, porque dices que no, porque yo puedo mentir, es una mentirita blanca. Es mentira. Y la mentira, como quiera que sea, es mentira. Sea blanca, negra, del color que sea, no deja de ser algo positivo. Es negativa. Pues por lo tanto, la persona que practica la mentira, aunque sea de broma, el significado de broma es querer decir las cosas y después que las hace, entonces dice, ay, fue broma, humillando o insultando o haciendo lo que sea. Busca el significado de broma en el diccionario para que usted lo vea. Pero también tu cuerpo está lleno de luz si haces la palabra y la cumples y la vives, y si piensas que estás viviéndola, haciéndola, pero también estás haciendo lo malo, entonces tu cuerpo no está en luz, está en tinieblas. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces Jesús le dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, que en ti hay, sea tiniebla. O sea, Jesús le dice que tengas cuidado que la luz que tú estás proclamando tener en ti no sea luz y estés en tinieblas. O sea, analízate. Por eso en Proverbios y en los Salmos, evalúame, oh Dios, examíname, oh Dios, y corrige mis caminos y endereza mis veredas. Llévame por el camino de tu presencia y no de mi pensamiento. Llévame el camino de la luz, que se llama Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Jesús lo dijo. Pues entonces es seguir los pasos que Jesús hizo, que estaban registrados en el Antiguo Testamento y luego registrados en el Nuevo Testamento, que es lo que ya les expliqué. Así que el verso 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz, mire, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué espectacular. O sea, si tú decides estar en luz, no estás en tinieblas, pero lo decides tú. Tú decides buscar a Jesucristo firme, sin apartarte, y hacer su palabra y predicar su palabra y convertir, a tratar de que otros vengan al camino de la verdad y convertir tu estilo de vida en un estilo de vida opuesto a lo anterior, entonces eres bienaventurado. Y entonces otros van a decir de ti, bienaventurado fue los pechos que mamaste y el vientre en el cual naciste. ¿Viste? Que otros digan que lo que tú hiciste antes ya no lo haces y que lo que tú haces hoy es para la eternidad. Que lo que hagas hoy resuene por la eternidad. O sea, que cuando tú ya no estés, viva lo que tú hiciste porque lo hiciste bien y fue luz para otros, y estos otros vienen al conocimiento de la palabra y la palabra, que es la verdad, los haga libres. Ese es el propósito. Todos los cristianos tenemos un mandato: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Evangelio significa el mensaje, ese mensaje que Jesús vino a traer,
¿Para qué? Para que conocieran a Jesús y que cuando conozcan a Jesús, el Cristo, el que murió, el que resucitó, pues se lo dijo, señal de Jonás les voy a dar. Entonces, una vez resucitado, y cuando tú predicas esto, que estás llamado a hacerlo, no es cuestión de que vayas y hagas mucho alboroto, no. ¿Por qué gritas? Ahí está el video de por qué gritas. Si el gritar es una persona posesa o poseso, una persona que cuando grita y no se le entiende lo que dice, está poseída. Y escucha, ten cuenta, que poseída, que no sea la luz que hay en ti, sea tiniebla. O sea, que estás gritando y muy probable que lo que gritas no sea lo que dice la Escritura. Pero para eso está la Escritura, para enseñar, instruir, corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Escritura es la que enseña, la Escritura es la que corrige, la Escritura es la que te ministra, la Escritura es la que te dice, ese pensamiento no era, yo estaba mal. ¿Ve? Ahí es donde te examinas y dices, wow, esto no lo puedo seguir haciendo porque estoy mal. Creía yo que estaba bien y mi fin era mal. O sea, yo creía que estaba haciéndolo bien, pero no, lo estaba haciendo mal. Entonces, cuando la persona cae en cuenta y recapacita y medita en esas palabras, entonces dice, yo me equivoqué, ciertamente estaba mal, pero hoy pido perdón, si tiene que pedir perdón, y empieza a cambiar su vida. Si la persona no pide perdón, pues mira, como quiera, y cambia su vida misma va a dar testimonio y obviamente le va a alcanzar la misericordia del Dios vivo, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Por tanto, después de haber pasado este ratito, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en su palabra. Si seguimos, mire, la palabra es fuente de agua de vida eterna. Y por lo tanto, cuando una persona empieza a buscar de la palabra y entiende la palabra y la lleva a sus pensamientos y la guarda en sus pensamientos, se convierte en una palabra que fluye como de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves por qué? Porque de su interior estás lleno de la palabra. Y cuando estás lleno de la palabra es la que se manifiesta. Y vienen esos pensamientos y entonces el Espíritu de Dios sigue manifestándose y va hablándole a las personas. Si tú te encuentras lejos de una gran bienaventuranza porque estás caminando ciego o mudo o cojo o como sea, la palabra te exhorta a que Jesús lo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús te promete y te asegura. Son promesas las cuales están en la palabra escritas para que tú puedas aceptarle, para que tú puedas entender la salvación. Y cuando logras entenderla, lo único que te toca es, como dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, o sea, si alguno oyere y abriere la puerta, Jesús dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué mejor banquete que ese? O sea, cuando tú decides abrirle la puerta de tu mente, como dice, abre la puerta de tu corazón. El corazón es los pensamientos en tu mente. El corazón te lleva a un pensamiento y ese pensamiento es una sola cosa: aceptar lo que se llama Jesucristo, aceptar lo que Él hizo, aceptar a lo que Él vino, que fue a salvarte, no vino a nada más. O sea, Él vino a salvarte, Él vino a darte la oportunidad de que seas salvo personalmente y que tú puedas dar testimonio para que otros puedan venir también por tu testimonio y se salven. Hay personas que se van a ser salvas por testimonio. Hay personas que tú tienes que arrebatarlos. O sea, de las garras del infierno. Eso está escrito en el libro de Santiago. O sea, tú debes de conocer la palabra para poder hablar de la palabra.
Si tú lees un periódico, tú te enteras de la noticia hoy, pero ya mañana son noticias nuevas. En esta historia que te estoy dando de la palabra, este periódico es eternamente presente. No caduca, ni es un periódico que se vence, sino que ya se hizo y es presente. Para Dios, Dios no está en el pasado. Dios vive en un eterno presente. En el futuro no nos tenemos que preocupar porque Él mismo dice que no os afanéis por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Así que si ya usted está pensando en que va a dar el paso de fe, como dice, o le va a dar la oportunidad, mi consejo es, primero, coger una Biblia, segundo, empezar a leerla. No te preocupes porque no la entiendas, porque obviamente un bebé cuando se le enseña desde el principio, cuando va creciendo es que va entendiendo. Así que es lo mismo. Recién convertido, nunca habías hecho esto, vas a leer la Biblia, no la vas a entender. Pero eventualmente el Espíritu Santo, que es el que va a entrar, el que va a ser morada en ti. Recuerda, como te dije, el Espíritu que salió y lo atamos y lo echamos a lo profundo del mar. Y ese Espíritu Santo que entró a ti, que te va a ordenar, que te va a limpiar, que te va a barrer, ¿ves? Y te va a ordenar. Mantenerte tú ordenado y entonces entrando por los ojos la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra. La palabra es la luz, el camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para poder conocer a Jesús, tienes que estar en el camino. Para poder conocer la verdad, tienes que leer su palabra. Y para poder conocer la vida, tienes que vivirla. Una vez tú haces esas tres, y ya mire, tranquilito que cuando llegue el tiempo de la partida de este cuerpo, que se murió, como dice, llega el tiempo de morirse, estás seguro de que tú tienes tu morada celestial, de que Dios ya hizo, porque Jesús lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso quiere decir que ya ese camino que caminaste en el periodo de tu vida, ya estás delante de la presencia del Dios vivo y la gloria es de Dios, que entonces cuando muera es que otros van a dar semilla, van a dar fruto, porque es necesario que tú cuando ya pasaste los años que pasaste y moriste en Cristo, pues vas a dar fruto después de muerto. Por eso es que es necesario que lo que hagas hoy resuene por la eternidad. Sea todo correcto. Y aquel que tenga el camino y perezoso y lento y decida seguir en el mal camino, recuerda que Jesús tiene misericordia todos los días de ti. Él no quiere que tú te pierdas. Él te va a llevar en algún momento a tomar una decisión constante. O sea, si tú no quieres, Dios en todo su respeto va a hacer y llevar su misericordia a ti. Pero si tú insistes en seguir pecando, te tengo la noticia de tu vida. Te vas a perder. Y el lloro y el crujir de dientes estará por la eternidad. Entonces ya no hay oportunidad. Así que preferiblemente es que aceptes a Jesucristo, le busques, te goce y por todas las cosas negativas que te pasen, pues sigue gozándote, porque lo dice en Santiago. Gozamos en todo tiempo. Bien, siempre me pasa. Pero gloria a Dios, me gozo por eso. Porque la palabra es vida. La palabra es abundante. Así que con esto y esta palabra los dejo. No fue un estudio, más bien fue una explicación de cómo Jesús enseña sobre la luz y las tinieblas. Y espero que usted pueda entender que lo que Jesús hizo fue para que tú estés en luz y no estés en tinieblas. Y cuando estés en luz, que la luz persista y brille y que todo tu cuerpo esté en luz, dejando todas aquellas cosas que tú hacías antes. Gracias, Padre, por este día, por este momento.
te pedimos que te manifiestes con poder, con gloria. Espero que esta palabra pueda haber sido de edificación para aquellas personas que pues todavía no vienen al conocimiento de la verdad, y que sea hoy el momento en el que decidan venir al conocimiento de la verdad y que empiecen a congregarse, empiecen a leer la palabra en una decisión unánime para que puedan ser de beneficio a otros. Así que todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, dando gracias porque ya Él lo hizo. Y damos gracias a todos los que entraron al Facebook y entraron y saludaron. Hoy ha sido grabado el mensaje, hoy es martes para el día de mañana, y estaremos retransmitiéndolo mañana para todas las personas que entraron nuevas en la radio AM. Si logran entrar en el día de mañana en el 1690 AM en Carolina por la retransmisora, pues gloria a Dios. Vengan al conocimiento de la verdad y que la verdad los haga libres. Recuerden que para ustedes, mi nombre es Rafael Edgardo Torres Pérez, y que sea el Señor quien los bendiga rica y abundantemente.